28 aniversario de nuestro Centro Zamorano, estamos haciendo varios eventos. Este es uno de ellos, Mitos y Verdades sobre los medicamentos, con el licenciado Mariano Scolari. Va a ser durante todo este mes, estamos ya armando. Este va a ser uno, el domingo que viene a las 12:30 va a haber un tipo aniversario virtual, donde vamos a poder ver algo de nuestras raíces zamoranas, y con saludos de muchos amigos que están acá en Argentina. La semana que viene, o a partir del 15 de junio, vamos a hacer otras charlas también con un médico muy reconocido que está en el Hospital Argerich, sobre todo tema de los accidentes domésticos. Y bueno, iremos durante todo este año, durante todo este mes, haciendo varios eventos. Ya hemos comenzado también con uno de lo que es relatos cortos, que tuvo muy buena aceptación, más de 130 relatos. Y bueno, todo durante el mes de junio vamos a seguir haciendo eventos. Scolari, y ya lo dejamos a él con el tema de mitos y verdades. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes a todos. Digamos que Mariano Scolari es farmacéutico por la Universidad de Buenos Aires y especialista en farmacia hospitalaria. Actualmente es el referente de farmacia clínica del Hospital Británico de Buenos Aires y miembro del grupo de farmacovigilancia de la Asociación Argentina de Farmacia Hospitalaria. Anteriormente, trabajó en el servicio de farmacia del Hospital Alemán durante 10 años. Mariano, además, fue docente tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de El Salvador, y tiene en su haber numerosos cursos de posgrado, publicaciones científicas en diversas revistas del país y del mundo, como así también disertaciones, tanto en congresos nacionales como internacionales. El Centro Zamorano por darme este espacio de difusión. Pero esto no se puede poner, no, porque está esto. Vamos a explicar un poquito cómo nos vamos a manejar. La idea está pensada, la clase, mejor dicho, está pensada para que sea medianamente interactiva. A mí me hubiera gustado poder darla en un auditorio y poder interactuar más fluidamente con ustedes, pero bueno, dado el contexto, vamos a tener que tener un poquito de orden para poder ir haciendo el ida y vuelta. Nosotros vamos a ir abordando distintos temas de los medicamentos que no son para nada científicos, o mejor dicho, sí son científicos, pero lo vamos a abordar de una manera no científica, muy coloquial. La idea es tratar de llegar lo más cercanamente posible a ustedes, que por ahí algunos son profesionales de la salud, pero otros no. Y la idea es que entendamos todos y todos podamos participar. Se van a dar cuenta que la charla tiene algunas instancias. Va a haber una pequeña introducción que tiene un objetivo justamente eso, de exponer un poco la importancia del tema que vamos a desarrollar, y después van a ir habiendo 5 estaciones donde vamos a ir desarrollando preguntas que tienen que ver con estos mitos, ¿no? A ver si realmente hay mitos, y si los hay, de compartirles una verdad. En cada mito, ¿sí?, que vamos a ir desarrollando, ustedes van a poder preguntar una vez que lo hayamos resuelto por el chat. La idea es que ustedes vayan dejando su pregunta a través del chat, y vamos a hacer una pausa después de cada mito como para leerlas y poder ir respondiéndolas. Eventualmente, si alguien no se maneja bien con el chat y quiere hablar, es también una posibilidad, pero siempre, por favor, recuerden que los micrófonos después tienen que mutearse, porque si no, no nos escuchamos.
Así que bueno, dicho esto, pasamos a la charla propiamente dicho, que se titula, bueno, mitos y verdades sobre los medicamentos, cómo hacer un buen uso o intentar de hacer un buen uso, ¿sí? Es un poco categórica el eslogan, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Primeramente, esta charla nació hace un mes o un mes y medio, la idea. Yo como farmacéutico de hospital, cuando yo salgo del hospital, ¿sí? Porque es muy común encontrar medicamentos en el hospital y pacientes que consumen medicamentos, no por su cuenta, sino porque están sujetos a un tratamiento que está prescripto en virtud de su motivo de ingreso, ¿verdad? Ahora, cuando salgo del hospital, ¿sí? Me subo al auto o camino por la calle o incluso entro a casa, veo que en realidad si uno quisiera acceder a los medicamentos tiene diversas formas. Dicho de otro modo, uno tiene una exposición o posibilidad de adquirir un medicamento que es muy variada y es lo que trata de resumir esta diapositiva, ¿no? Donde el centro somos nosotros y tenemos algunos actores, que por ahí no son todos, que de alguna manera nos acercan los medicamentos a nosotros, ¿sí? Uno es Internet, ¿sí? Que cada vez tiene más peso. Internet nos ofrece publicidad, Internet nos ofrece incluso la posibilidad de adquirir los medicamentos. El otro, vamos en sentido horario, es la farmacia, ¿sí? La farmacia del barrio, la famosa Cruz Verde, donde también, ¿sí? Tenemos al alcance de la mano o cerca de casa medicamentos que los podemos adquirir o no con receta. Tenemos nuestro propio botiquín en casa. ¿Quién no tiene medicamentos? Quizás alguno de ustedes no tenga, puede ser, pero me juego que quizás el 80-90% de ustedes tiene al menos un medicamento en casa, que quizás no necesite incluso que le haya de que yo tenga o no enfermedades crónicas. Un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, puede ser una posible fuente de medicamentos y otra vía de acceso. El médico, por supuesto que sí, es el único profesional junto con el odontólogo, ¿sí? Que puede prescribir medicamentos, obviamente sacando a los veterinarios, ¿no? Que prescriben medicamentos para animales. Pero para nosotros, esos son los profesionales. Y después tenemos uno que lo dejé para el último porque para mí es el más importante y el más influyente. No sé si ustedes le prestan atención a lo que es la televisión y la exposición que de alguna manera significa, ¿sí? Mirar la pantalla, que probablemente, me atrevería a decir, el 100% de nosotros tenemos en la casa. Entonces, si todavía alguno tiene alguna duda de la implicancia que tiene este medio en virtud de hacernos consumir medicamentos, yo tengo algo para compartirles y después me dicen si les suenan. Aquel señor no puede moverse, estar mejor siempre hay que atreverse con acierto. No sé qué es la acidez. Acierto. Recupera tu vida. Te quemás, adermicina. Te cortaste, adermicina. Una cicatriz, adermicina. Si tu piel hablara, pediría adermicina. Me saqué esa pesadez de encima, esa incomodidad, como que tengo otra energía ahora. De vivir hinchada a esto, me cambió el día, me cambió el humor, las ganas. Agarol Pure, sentí la liviandad de adentro hacia afuera. De los nervios que tenía me agarró dolor de panza. Pero la doble acción de Buscapina me ayudó a aliviar el dolor de panza en minutos. Confía en tu panza, confía en Buscapina. ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Phytogen-Caps con omega 3. Libera tus arterias. Cuando no podés dormir de noche, se nota. Para todos ellos, Melatol Difen, indicado para ayudar a conciliar el sueño. Sentís picazón, ardor y no la pasás bien cuando tenés relaciones sexuales. Para eso,
Tengo una solución. Lomecán de un día es nuevo, un óvulo una sola vez, para las chicas que van de frente. Es verdad, te comiste la super hamburguesa completa, pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Para todo lo que te cae mal, elegí ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Cuando tenés gripe, no podés salir de la cama. Para salir de la cama, tenés Next. En solo 30 minutos, alivia todos los síntomas de la gripe con un plus de cafeína. Next te saca de la cama para que puedas seguir con tu día. Me está matando el dolor de cintura. ¿Tenés Ibupirac? Se me parte la cabeza. ¿Tenés Ibupirac? Que el dolor no te pare. Toma Ibupirac y olvídate de los dolores de cabeza y musculares hasta por 8 horas. Los espasmos, los cólicos, todo lo que me pasa por acá. B5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para el intestino sensible, que te desinflama y alivia el dolor. ¿Sentís dolor cuando vas al baño? 1 de cada 5 argentinos tiene hemorroides. Si sentís que nada funciona, llegó Contractil Cápsulas. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. Devórame otra vez. Devórame otra vez. Con una gota de Patalquina. Yo siempre me siento muy bien. Tómalo antes o después de las comidas. Con Hepatalgina me siento bien. Realmente efectivo. Tafirol migra. No sé si sabe lo que es. Doble alivio. Aerotina. Si el video les pareció largo, les cuento que podría haber durado muchísimo más. La idea un poco de este video era ver si algo les ha sonado algo, seguramente que sí. Ni hablar si ven televisión en hora premier. Y con esto, digamos, qué dilema, ¿no? Tenemos todos, porque de alguna forma la publicidad de la televisión prácticamente pone en el medicamento un poder, ¿sí? Esto, aclaro, no es una contracampaña, por supuesto, ¿no? Pero a veces pone un medicamento o quieren hacer que nosotros interpretemos que un medicamento tiene un poder que por ahí no tiene realmente, pero es tan persuasivo que así lo creemos. Entonces, un poco antes de empezar, digamos, con los mitos y verdades, es decir, sabemos primeramente qué es un medicamento, eso que parece tan fácil y tan accesible para todos. Primeramente sabemos qué es, sin entrar en tecnicismos. O sea, un medicamento es, en principio, una droga, ¿sí? Un principio activo, o una sustancia terapéutica, diagnóstica, profiláctica, como lo que ustedes quieran llamar, dentro de una forma, lo que se llama forma farmacéutica, que a mí me permite administrarlo, sea por vía oral, sea por vía inyectable, la que sea. Eso, en principio, es un medicamento, ¿sí? Es una sustancia que tiene la capacidad de hacer algo dentro del cuerpo. Y esta charla que nosotros vamos a ver, o sea, uno la podría extrapolar a cualquiera de los grupos de medicamentos que existen, que en una burda simplificación traté de hacerlo en solamente 3 grupos, ¿sí? Los que están ahí con los guantes azules y los tubos de ensayo son los fármacos de síntesis o los fármacos semisintéticos, o sea, que se elaboran en un laboratorio y no existen como tales en la naturaleza. Ahí abajo, esa cosa medio extraña, que parece un extraterrestre, no es otra cosa que un anticuerpo, ¿sí? Que pertenece, digamos, al grupo de los medicamentos biológicos, ¿sí? Donde hay una ingeniería ya que usa maquinaria celular, genética, incluso microorganismos, por supuesto, para poder sintetizar un medicamento al cual vamos a denominar biológicos. Estos probablemente no lo encontremos en cualquier farmacia, ¿sí? Pero también están los otros tipos de medicamentos, son los naturales, ¿sí? ¿Quién no ha escuchado por ahí este medicamento de origen natural, ¿sí? va a hacer tal cosa, o este medicamento de origen
también natural, vegetal, todo parece como que si es natural no es tan relevante, ¿sí? Y hasta parece como que incluso es un poco mejor todavía. Y estos medicamentos los podemos encontrar en la farmacia, en distintas formas, incluso en lo que se llama tisanas, que son como unas mezclas de hierbas, pero también lo podemos encontrar en casa, ¿sí? Si ustedes tienen una planta, por ejemplo, de cedrón, o de manzanilla, un árbol de tilo, y eso lo usan para hacer un té porque me duele la panza o quiero conciliar el sueño, por ejemplo, en el caso del tilo, también es un medicamento de origen natural, de alguna manera, que lo están, de alguna forma, elaborando ustedes. O sea, qué cerca, ¿no? Qué cerca que está todo. Así que bueno, avancemos un poco más. Entonces, el medicamento, ¿sí? Esto como para pensar, ¿es un bien social o es un bien de consumo? ¿O qué debería ser un medicamento? ¿Un bien social o un bien de consumo? ¿Qué es un bien social? Es algo, digamos, que está al servicio del bienestar de la población, ¿sí? Por un lado. Y un bien de consumo, digamos, es algo que es meramente eso, es algo que yo puedo adquirir de alguna manera. Puede ser, por ejemplo, un par de zapatillas, puede ser un alfajor, puede ser un teléfono celular. ¿Les parecería que por ahí a nosotros, con la exposición que tenemos, el medicamento también podría entrar dentro de este grupo de artículos de consumo, más allá del bienestar de la sociedad? Piensen en esa publicidad, ese fragmentito del video donde hay un famoso conductor de la televisión argentina que se levanta resfriado y toma el medicamento para salir de la cama lo más rápido posible, ¿sí? Como si fuera una solución medio mágica, ¿sí? Para poder ir a trabajar, para poder ir al canal, para poder hacer lo que sea. ¿Sí? Hay otra publicidad también, tomate esto para no perderte tal o cual momento. Hay un montón, o sea, por ejemplo, que hay un jugador de fútbol que aparece con los chicos que se sienten bien y el que se queda en su casa se lo pierde. ¿Sí? Entonces, si yo no lo consumo, no lo tomo, estoy expuesto a tener como algunas consecuencias indeseadas que son perderme una situación, no ir a trabajar, una situación agradable, por supuesto, ¿no? Etcétera. Entonces, a mí un poco me genera la duda, si bien por definición es un bien social, ¿sí? No es un bien de consumo para nada, porque incluso implica una responsabilidad tomar un medicamento, aunque yo vaya y lo compre en la farmacia por mi cuenta, socialmente por ahí puede ser percibido como un bien de consumo, ¿sí? Cosa que no es. Entonces, ¿conozco yo lo que estoy consumiendo? Es un poco la pregunta. ¿Sé algo sobre lo que consumo, lo que viene en esa capsulita, en ese comprimido, en ese jarabe? ¿Qué entra en mi cuerpo y qué puede hacer? ¿O qué creo yo conocer sobre esas sustancias que consumimos? Entonces nosotros, antes de armar la charla, hicimos como una especie de encuesta, así muy informal, a ver si la gente tenía algunas dudas a la hora de consumir un medicamento, sea de prescripción médica, o sea de venta libre, o sea un quesito que yo me hago. Y fue muy interesante, y parte de esas preguntas constituyen una gama de mitos que nosotros llamamos arbitrariamente mitos, y la cosa es presentárselas a ustedes, ver quién se identifica con ellos y darles la respuesta detrás de esa pregunta o mito. Entonces vamos con el primero, ¿sí? Cuando resolvamos este mito van a poder preguntar, pero una creencia es que los medicamentos de venta libre son inofensivos, ¿sí? Por eso son de venta libre, claro que sí. ¿Cómo vamos a vender algo que lo puedo comprar yo, por la razón que sea, y me haga daño? ¿Cómo puede ser que exista eso? Por lo tanto, un medicamento de venta libre debería ser inofensivo. ¿Está bien? Porque de hecho uno va a la farmacia, si no lo pueden exponer en el chat, y cuando ustedes van ahí al mostrador, el farmacéutico o el empleado de farmacia, ustedes piden un ibuprofeno y no le preguntan qué le duele probablemente.
¿sí? O ustedes compran una metoclopramida, voy a tratar de omitir las marcas, pero bueno, como esto es un contexto que no tiene ningún fin comercial, por ahí que es el famoso Reliberan, digamos, nadie se asegura de que ustedes tengan náuseas o el origen de esas náuseas, simplemente lo dispensan. Entonces, puede ser que algunos de ustedes piensen que eso que uno compra no tiene ningún riesgo o es absolutamente inofensivo. Entonces, vamos a desmenuzar un poco este mito en dos partes. ¿Existe el medicamento inofensivo? ¿Existe esa entidad? Esa panacea, como se llamaba, como se decía en la antigüedad, ¿sí? Y por otro lado, ¿existen medicamentos malos? Entonces, la primera pregunta, digamos, es muy fácil de responder, y la respuesta es que no. No hay ningún medicamento que sea absolutamente inofensivo. Y esto se explica, digamos, tiene toda una teorización científica, pero en resumidas cuentas, digamos, hay medicamentos que tienen un margen de seguridad más grandes que otros. Y los medicamentos de venta libre tienen un margen de seguridad bastante grande. Quiere decir que la probabilidad de que a mí me pase algo indeseado con un medicamento de venta libre es baja, pero no inexistente. Igualmente, vamos a tratar de no instaurar el miedo, ¿no? Porque los medicamentos son necesarios en los tratamientos, en la vida, digamos, tienen una utilidad, ¿sí? Pero sí es un mito que el medicamento inofensivo existe, no existe. Ahora, por otro lado, ¿existen los medicamentos malos? ¿Sí? O sea, los medicamentos que hacen daño. Bueno, acá puede haber un dilema ético, ¿sí? Existen medicamentos que hacen más daño que otros. Eso es verdad. Pero siempre tiene que haber un beneficio que supera ese daño, o el riesgo de producir ese daño. Entonces, sí, en este ambiente coloquial me atrevería a decir que medicamentos malos no hay, porque incurriríamos en un dilema ético si están aprobados y al alcance de la población. Sin embargo, hay una ciencia que se llama farmacovigilancia que permite detectar algunos medicamentos que, cuando uno los estudia en un entorno controlado, ahora que está tanto el tema de las vacunas y habrán escuchado ensayo de fase 3, ensayo de fase 2, eso no es otra cosa que el experimento o el estudio que trata de determinar si el medicamento sirve o no. Hay una ciencia, que es esta, la que les decía, la farmacovigilancia, que cuando el medicamento sale al mercado y sale a la población, permite detectar esos fármacos que en una primera instancia, en un estudio de fase 3, por ejemplo, funcionó, pero en la población por ahí no es tan bueno como prometía ese estudio. Entonces, si ese medicamento produce más daño que beneficios, se retira del mercado, ¿sí? Piensen, si no googleen en algún momento, busquen talidomida, y lo que pasó en la historia de la humanidad después de que la talidomida entró en la población, ¿sí? No quiero extenderme mucho más. La famosa talidomida. Entonces, para ir resolviendo este mito, ningún medicamento es inofensivo, pero es verdad que existen medicamentos más seguros que otros, cuya probabilidad de dañarnos es menor, pero no inexistente. Pausa. Vamos a ver el chat. Hay una pregunta. ¿Por qué algunos medicamentos no sé en dónde ¿Por qué está? algunos medicamentos producen acostumbramiento? Pregunta Paulina. Bien. Acá preguntan por qué algunos medicamentos producen acostumbramiento, y esa es una pregunta de universidad, prácticamente, que escapa un poco a este mito, pero básicamente los medicamentos que producen acostumbramiento son aquellos que pueden generar algún cambio permanente en una función biológica determinada. De forma tal que cuando yo lo retiro, tengo una contraparte negativa. El ejemplo típico de los fármacos que producen acostumbramiento son ciertos psicotrópicos, ¿sí? Medicamentos que pueden afectar el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Que cuando uno los retira,
producen si no lo hace apropiadamente, producen una suerte de síndrome de abstinencia o falta de acostumbramiento. Coloquialmente, el acostumbramiento también se puede confundir con lo que es tolerancia, o sea, la pérdida del efecto del medicamento. Este medicamento ya no me hace efecto, ¿sí? Lo tomé tanto que ya no me hace efecto. Eso se explica por modificaciones permanentes a nivel celular y de tejidos que hacen que el organismo se recalibre en su funcionamiento y se descalibre cuando yo retiro esa molécula exógena que es el medicamento. Para que ustedes se queden tranquilos, me atrevería a decir que la gran mayoría de los medicamentos de venta libre no producen con facilidad acostumbramiento. Me queda mi duda de esos fármacos que nos invitan a tomarlos cuando no podemos dormir, que aseguran que no producen acostumbramiento, pero yo desaconsejo el uso sostenido, ¿sí? Pero es difícil que un medicamento de venta libre genere ese fenómeno. ¿De la seguridad depende de la marca que compre? ¿Una marca conocida puede ser más segura que una no conocida? No sé si se llega a escuchar la pregunta, pero esta pregunta es buenísima. O sea, la seguridad depende de la marca que compre, y una marca conocida, lo que se llama marca líder, ¿me hace mejor o es más segura que una marca no conocida? La respuesta es no. La seguridad y la eficacia siempre depende del medicamento, ¿sí? Siempre depende del medicamento, de la parte activa. Si no, no sería posible que exista la ley de genéricos, ¿sí? Yo puedo comprar un ibuprofeno de marca A y un ibuprofeno de marca B, y yo tendría que esperar lo mismo de los dos. Ahora, paremos la pelota. Hay todo un tema de manufactura, ¿sí? De fabricación, que hace que el ibuprofeno entre en una matriz que a veces no es del todo equivalente con el de la marca líder, y en mi organismo se traduzca como: me tarda más en hacer efecto, no me hace tanto efecto, esta marca no me gusta, ¿sí? Pero en sí, la seguridad y la eficacia la aporta siempre, o en la gran mayoría de los casos, el principio activo, o sea, la droga. En algunos casos puede haber un excipiente interrumpiendo, pero no es lo más común. ¿Eso responde un poco a la calidad del medicamento técnico es igual al medicamento de marca? Bien. Ok, por ahí lo que podemos hacer es ir guardando algunas preguntas para poder avanzar. Al final de la clase va a haber más espacios para las preguntas, que hay algunas referidas al alcohol, hay algunas que por ahí se las vamos a ir respondiendo nosotros. Pero en líneas generales uno podría tomar cualquier marca y obtener el efecto deseado. Es desde el punto de vista teórico. Si hay una diferencia, sepan que viene de lo que se llama el proceso de manufactura. Y algo un poquito más complejo que es la pureza, pero hay rangos establecidos que si no, no podría ser aprobado el medicamento, ¿sí? Quédense con esa idea, porque no quiero entrar en tecnicismos, porque no es el objetivo de la clase. Vamos con el mito número 2. El prospecto, esa hojita que traen los medicamentos, que está llena de información y de palabras muy extrañas, ¿sí? De hecho, antes los prospectos no venían con eso que se llama información para el paciente. Antes parecía un trabajo científico el prospecto. Ahora hemos avanzado un poquito y hemos bajado un poco la información y la diferenciamos de lo que es información para un profesional o para alguien que sabe de medicamentos, e información para el paciente que no tiene por qué saber sobre medicamentos. Ahora, cuando yo leo el prospecto, todo lo que dice es absolutamente cierto y además me va a pasar a mí o me puede pasar, o en realidad, por otro lado, la verdad, el prospecto es exagerado. La verdad que no. ¿Cómo un medicamento me va a matar? ¿Cómo un medicamento me va a producir alergia? ¿Cómo un medicamento me va a producir hemorragia? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Leemos o no leemos el prospecto? ¿Le creemos o no le creemos al prospecto? ¿Qué hago frente a esta información que es obligatoria que el medicamento la traiga? Les preparé algo. Acá hay tres drogas, y en amarillo, un poco desprolijo,
les pinté algunos efectos adversos, ¿sí? Cosas que no queremos que este medicamento haga. Y entonces está alucinaciones, una palabra muy extraña que es agranulocitosis, que no es otra cosa que una depresión de las células sanguíneas, o sea, disminuye la producción de células sanguíneas o impide la producción directamente de las células sanguíneas. ¿Eso es posible? Sí, señor. Visión borrosa, shock anafiláptico, ¿qué será eso? Está relacionado con la alergia, es una alergia muy grande. Necrosis celular hepática, muerte, ¿cómo, señor? Muerte dice acá, sí, muerte. Alteraciones en la sangre, como la disminución de las plaquetas, insuficiencia renal aguda, hematuria, hepatitis fulminante, oh por Dios. Esto que está acá en esta cajita tan colorida, tan atractiva, en esta cápsula tan bien diseñada, pueden producir todas estas cosas. Y seguramente debemos estar hablando de drogas muy extrañas. A ver, no. Mariano, por favor, decime que estamos hablando de drogas que son para pacientes terminales, que están muy, muy graves. Esto no lo tengo en casa. Y por ahí yo le digo, espera que me faltó un clic. Pará. Ah, mira. Omeprazol, paracetamol y diclofenac. Drogas bastante comunes, ¿no? Bastante accesibles. ¿Quién no se va a comprar un paracetamol a la farmacia? O un diclofenac para los jugadores, los deportistas que tienen esas lesiones, sobre todo en las rodillas, la cintura. Bueno, y el omeprazol, por favor. Jay Mamón nos invita con una canción súper pegadiza, a consumirlo porque hay que vivir la vida. Está bien, sí, claro que hay que vivir la vida, pero tenemos que tener las dos partes de la moneda, ¿no? Las dos caras de la moneda. Aún así, quédense tranquilos que son reacciones adversas raras, ¿sí? Lo que yo buscaba era hacer una especie de shock. Ahora, ¿por qué está en el prospecto? ¿Sí? ¿Es cierto que esto puede pasar? La realidad es que es cierta. Lo que hacen muchos prospectos, sobre todo de estas drogas que son tan comunes, es omitir la frecuencia, ¿sí? Con que esto puede suceder. Algunos lo hacen, ojo, en algunos está. Y el prospecto tiene dos grandes funciones. Una, informar al paciente y al profesional, ¿sí? Que puede ser un farmacéutico, un médico, quien sea. Y por otro lado, tiene una función de cobertura legal, ¿sí? Entonces, si en los estudios del medicamento, por la razón que sea, ¿sí? Un paciente se murió, sea por el medicamento o porque se tropezó en la calle y lo pisó un auto, el prospecto lo va a decir, ¿sí? Porque está dentro de la categoría de que en los estudios de medicamentos se llaman eventos adversos, ¿sí? Y en los estudios está todo. O sea, un evento adverso es cualquier cosa que yo no quiera que pase durante el tratamiento con un medicamento, pero no necesariamente debido al medicamento. Entonces, si un señor que está en un estudio de fase 3 se muere porque se cayó de la terraza, probablemente esté en el estudio y en la aclaración diga que esa muerte no estuvo vinculada con el medicamento. Pero por ahí nos convenga decir que eventualmente uno puede fallecer. No sé si se entiende, ¿sí? Aún así, con una frecuencia extremadamente baja, un medicamento puede producir la muerte. Pero es absolutamente raro. Entonces, resolvamos este mito. El prospecto no da información falsa, ¿sí? Pero puede ser necesario un profesional, alguien formado, para poder interpretarlo correctamente, ¿sí? Si uno se queda con lo que yo les pinté el amarillo, nunca más toman un diclofenac, nunca más lo toman, ¿sí? O un paracetamol, no lo toman más, ¿sí? Hay que tener la información acertada para poder tomarlo con tranquilidad y de una manera responsable. No sé si hay preguntas. Sí, ¿qué son los principios activos y excipientes de un medicamento? Bien, alguien pregunta sobre qué son los principios activos y los excipientes de un medicamento. El principio activo es el que va a ejercer el efecto terapéutico, o sea, lo que de alguna manera me va a curar o aliviar. Les doy un ejemplo.
cuando yo tengo un dolor de garganta, el médico nos da amoxicilina, que es un antibiótico, o podría ser otra cosa, pero muchos habrán tomado amoxicilina, ¿sí? La amoxicilina es el principio activo porque es el antibiótico, es el que va a matar a la bacteria que me está produciendo por que cumplen diversas funciones que son los excipientes. ¿Qué función puede cumplir un excipiente? Bueno, por ejemplo, darle un color al comprimido, ayudarlo a disolverse, ayudar a que el medicamento se absorba de manera más favorable, protegerlo de la acidez estomacal, ¿sí? Pero no tiene o alivia, el excipiente no. ¿Qué hay de cierto con respecto a la fecha de vencimiento de los medicamentos? ¿Se pueden tomar pasados 2 meses de que venció? Preguntan sobre la fecha de vencimiento de los medicamentos. A ver, ningún medicamento es aconsejable ser tomado fuera de lo que es la fecha de vencimiento. Ninguno, aunque sea por un día. Yo no lo puedo recomendar. Pero dentro de lo que se llaman estudios de estabilidad del medicamento hay un margen de error, ¿sí? O sea que el medicamento, o sea, esa fecha de vencimiento viene con un margen que si yo por error, porque a ver, ¿cuántos de ustedes revisan el vencimiento de los medicamentos que toman? Por ahí muchos o por ahí no tantos, ¿sí? Si ustedes se olvidan de controlar el vencimiento del medicamento que van a tomar y se lo toman, hay que tener esa seguridad. Hay un margen de seguridad que depende de cada principio activo, en general son unos meses, pero yo nunca les voy a recomendar que tomen un medicamento vencido, ¿sí? Ahora, si se lo toman, no se alarmen, salvo que haya caducado hace 2 años, ¿no? O sea, tengan cuidado con eso. Una mujer dice que tiene dolores de cabeza con frecuencia y que lo único que la calma es el Migral de 500, y a veces cuando el dolor es muy intenso toma 2 puntos. Marta, te la vamos a responder al final. Dice, pero los prospectos son para el paciente o para el médico. Alfredo pregunta, ¿para quién son los prospectos? Son para los dos, ¿sí? Porque el médico sabe mucho, el farmacéutico sabe más. No, no mentira, pero no sabe todo, ¿sí? Puede tener una duda, puede querer saber una cosa muy específica de cómo el medicamento se va moviendo en el cuerpo y no se la acuerda y el prospecto se la provee. Entonces, tiene dos destinatarios, un profesional, ¿sí? Y el paciente, siempre. ¿Por qué aprueban un medicamento si puede causar muerte? Dice Julieta. Preguntan por qué aprueban un medicamento si puede causar muerte, porque los eventos de muerte versus las curaciones son muy, muy, muy bajos. La relación de riesgo-beneficio siempre supera digamos, a los perjuicios. La muerte es un desenlace duro, o sea, es un desenlace muy grave. Entonces, obviamente, ningún medicamento que haya producido una cantidad de muertes significativas en un ensayo clínico va a ser aprobado jamás y probablemente ese ensayo clínico se suspenda antes de ser terminado. Lo cual no quiere decir que con el uso sostenido en poblaciones muy heterogéneas, donde el entorno no está controlado, digamos, empiecen a aparecer ciertos fenómenos de muerte o efectos adversos inaceptables que hacen que ese medicamento salga del mercado, ¿sí? No se aprueba un medicamento a sabiendas que va a matar gente. No, eso no pasa nunca. Eso no pasa nunca, con el conocimiento que tienen en el estudio, en el ensayo clínico. Pero quizás en el uso sostenido pasen cosas, como se lo reitero, en el caso de la talidomida, que hacía. Pero bueno, ningún medicamento que es más un veneno que un medicamento se aprueba. Eso quédense tranquilos. ¿Qué se debe hacer en caso de llegar tomar el antibiótico? Esa la respondemos, la del antibiótico la dejamos para un poquito más adelante. Entonces tenemos la del antibiótico y la del mineral. Seguimos. Tercer mito, ya llegamos a la mitad. Sé que es tarde, no se duerman.
Lo que funcionó para mí, vecino, mi amigo, mi papá, mi compañero de trabajo o de juego, de no sé, con el que voy a jugar al pádel, ¿también va a funcionar para mí? O sea, si este señor toma un medicamento para dolor de cabeza, o dolor de panza, o dolor de garganta, o fiebre, o lo que sea, yo lo puedo tomar porque si funcionó, si a él le funcionó, ¿cómo no me va a funcionar a mí, que soy tan parecido? Por favor. Bueno, la respuesta es que no a todos, o sea, no a todos necesariamente nos va a funcionar lo mismo que le funcionó al otro. A ver, acá hay que hacer una distinción. Una cosa es un síntoma absolutamente común, como un dolor de cabeza, un dolor de rodilla, alguna indigestión, ¿sí? Y probablemente, sí, el ibuprofeno nos va a hacer bien a todos, creo yo. Hay algunos que no, como la señora del Migral, que decía que no, hay otro, no a nada le calma como el Migral. Entonces, quizás Marta le recomiende el Migral a todo el mundo. ¿Mm? Pero la persona que lo va a tomar es cardíaca, ¿tiene algún problema que quizás el Migral empeore? Atención, ¿sí? Entonces, en líneas generales, para lo que es un medicamento de venta libre, no podría decir que no lo podemos compartir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un antibiótico? Yo siempre que me duele la garganta, voy a la farmacia, me compro el Amoxidal Duo, magia. Magia, me saca el dolor de garganta, cuando ningún antibiótico es analgésico, ¿sí? Entonces, claro, por ahí estás con tu amigo, tu compañero, tu familiar, qué sé yo, me estoy con un dolor de garganta, tómate una Amoxidal. No, eso no. ¿Sí? Nunca compartan antibióticos, jamás. Nunca, me atrevería a decir, nunca compartan medicamentos que no sean de venta libre. ¿Sí? Y hasta por ahí nomás, pero vamos a ser permisivos con los de venta libre, pero nunca un medicamento de prescripción. Por ejemplo, tengo la presión muy alta, tómate este Lotrial que tengo acá a la mano, me hace bárbaro. O, che, vos sabés que fui al médico y no sé, me dieron mal, me dio mal el colesterol. Ah, para mí el colesterol, el médico me da esto. No, no puedo dormir, tomate esto. No, o sea, no. ¿Sí? Porque el diagnóstico que cada uno tiene puede no ser el de mi vecino. ¿Sí? O sea, hay que ser cauteloso. Entonces, ¿verdad? No necesariamente lo que funcionó para otro funcionará para mí y viceversa. Y ahí lo que yo trato de explicar es que a no todos nos cabe el mismo talle. Ni hablemos, ¿sí? Ni hablemos si queremos extrapolar los medicamentos que nosotros tomamos a los niños o a personas muy ancianas. Incluso aunque sea de venta libre, atención. Atención con eso. O medicamentos que queramos manejar con mucha asiduidad, antibióticos, analgésicos, corticoides, cuidado con eso. ¿Sí? No hay una regla que nos funcione para todos. De hecho, hay veces que incluso tiene mucho que ver la etnia o la raza. Esto por ahí no me quiero exceder demasiado, pero lo que funciona en Argentina, por ahí no funciona de la misma manera en África. Ojo, está bien, hay que tener un amigo africano, ¿verdad? Pero como para tratar de dimensionar este problemita que parece tan trivial. Preguntas, si es que hay. Dice, ¿por qué hay medicamentos que no pueden dejarse de tomar de un día para el otro? Eso bien. Hay medicamentos, a ver, creo que lo vamos a responder en un ratito. ¿Sí? Las comidas también decía que van a... Las comidas también lo vamos a abordar. ¿Hay manera de identificar un medicamento falsificado? A usted, un medicamento falsificado, vamos a suponer que mi vecino con toda su buena intención tomó un placebo, ¿sí? Porque lo compró en el tren. ¿Alguna vez vieron venta de medicamentos en la vía pública? Terrible.
pero pasa, yo lo he visto muchas veces. Y es un medicamento falso. No creo que lo puedan identificar y no sabría yo si incluso yo pudiera identificar un medicamento falso a simple vista, salvo que sea una burda falsificación. ¿Sí? Para eso hay que estar muy bien asesorado, hay que contar con un profesional farmacéutico, les diría, que esté muy acostumbrado a los estándares, a lo que llaman como los patrones de las formas farmacéuticas, pero a veces es muy, muy, muy difícil. Tenemos un mercado de medicamentos que es demasiado amplio como para detectar a simple vista un medicamento falsificado. Generalmente nos damos cuenta tarde que está falsificado. Acá son iguales los medicamentos que compro en el chino que los de la farmacia o en el supermercado. Si lo que compro en el chino y en la farmacia son los mismos medicamentos sí, son los mismos, lo que pasa que el chino no puede responder por lo que le haya pasado al medicamento en cuanto sobre todo a la conservación. ¿Sí? La farmacia es el único establecimiento autorizado para poder dispensar medicamentos, y eso no es solamente porque tiene un farmacéutico a cargo, sino porque ese farmacéutico vela por una cosa sumamente importante, que es la conservación, ¿sí?, de los medicamentos, el vencimiento de los medicamentos, y no se fraccionan los medicamentos. No debería pasar que en la farmacia agarro un blister y lo tijereteo, ¿sí? Siempre va blister completo con su fecha de vencimiento, generalmente viene como, ahora no me sale, como punzonada, ¿no? Grabada sobre el blister. Pero el tafirol del chino es el mismo tafirol de la farmacia. Lo que pasa que el chino lo tiene abajo del mostrador en una caja de cartón con muchos otros medicamentos y yo no sé qué pasa abajo de esa caja. ¿Cuánta humedad hay? ¿Qué temperatura? ¿Sí? ¿Lo pisó el señor? ¿Se le cayó? ¿Lo pisó y lo volvió a meter en la caja? No lo sé. Entonces, la marca es la misma, la garantía de calidad, no. Entonces, si mi vecino no conservó bien el medicamento, me puede hacer mal siguiendo esta línea, ¿verdad? Si mi vecino, quien me convida un medicamento, no lo conservó bien, me puede hacer mal, te puede hacer mal o no hacer efecto, o no te puede hacer nada, o es tener suerte también. En el caso de un ibuprofeno, por ejemplo, causa rinitis o tos después de tomarlo, ¿puede estar causando una alergia y debería de consultarlo con el médico? Es otra pregunta de universidad. ¿Dónde está? A ver si la leo. En el caso del ibuprofeno, por ejemplo, que causa rinitis o tos después de tomarlo, lo asegura aparentemente, ¿puede estar causando una alergia? ¿Y debería ser consultado con el médico? Bueno, las alergias en general se manifiestan en piel y vías respiratorias, ¿sí? En general, no todas, y las alergias pueden ser potencialmente mortales. Pero esto que dice Cintia, en una pregunta reitero, de universidad, la rinitis y la tos, que a veces causan los antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno y el diclofenac, el ketorolac, es un mecanismo que es pseudoalérgico. Es muy difícil de explicar, excede a esta charla. Yo les diría que sí, consulten al médico. Si cada vez que toman un ibuprofeno tienen un poquito de rinitis, está absolutamente descripto. Incluso puede producir alguna dificultad para respirar leve, muy leve. Es un mecanismo pseudoalérgico donde no hay anticuerpos mediados y se explica por el mecanismo de acción del medicamento. Muy buena pregunta. Consulten al médico y al farmacéutico, por supuesto. ¿Los psicofármacos generan adicción? Sí, los psicofármacos generan adicción. Quizás lo vamos a abordar por ahí a la última, por ahí al cierre de la clase. ¿Tengo que aguantar el dolor o los síntomas? ¿Cuándo debo tomar el medicamento? Aguárdenme. Bien, preguntan si tengo que aguantarme el dolor o puedo tomar un ibuprofeno sin aguantar. Eso, o sea, ¿cuál es el momento apropiado para tomar un medicamento, ¿no? ¿Cuándo tengo que tomar? ¿Tengo que aguantar o no tengo que aguantar? Si no me aguanto, hago mal, y si me aguanto también estoy haciendo mal, me produzco un daño permanente si aguanto estoicamente un dolor de espalda que no me deja dormir. Bueno,
La respuesta, de alguna manera, es: yo tengo que tomar un medicamento cuando el síntoma que me produce lo que yo estoy cursando empieza a entorpecer con mi quehacer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A ver, yo me golpeo la rodilla con la puerta. ¿Me duele? Claro que sí. ¿Salgo corriendo y me tomo un ibuprofeno porque ya me duele? Bueno, no, por ahí uno puede esperar, ponerse un poco de hielo, ¿sí? Dejar la pierna en reposo y ya. Ahora, si yo no puedo caminar por el dolor que tengo, claro, por supuesto, ¿por qué lo voy a aguantar si hay una condición que justifica su uso? ¿Está? Como norma, y esto puede variar entre una persona y la otra, es el umbral de la tolerancia. Cuando ya lo que yo estoy padeciendo, sea un dolor de panza, las náuseas, lo que sea, ya impide que yo me desempeñe habitualmente, o sea, empieza a deteriorar mi calidad de vida, yo tengo que tomar el medicamento y después consultar al médico, por supuesto. Es algo que tiene que resolver rápidamente, ¿no? O sea, ¿cuánto es rápidamente? Y en el día o al día siguiente. Si yo, tomando un medicamento, conservo el síntoma por más de 2 días, al médico, ¿sí? No hay vuelta, ¿está? Porque ahí por ahí puede haber algo que yo creo no tener y sí lo tengo. Mis amigas dicen que son más sanas que yo porque ellas no toman medicamentos, ¿eso es cierto? ¿La gente que no toma medicamentos es más sana que la que sí toma? Pregunta Julieta. No, pueden tener condiciones no diagnosticadas, tranquilamente, ¿sí? Jactarse de que yo no tomo nada, ¿sí? Y decirlo con orgullo, porque yo no tengo nada, es un mito, ¿sí? Puede ser un mito, quizás no tengas nada, es verdad, sos sano, perfectamente sano. Pero el que toma medicamentos puede estar, permítanme la licencia, tan enfermo como uno que no lo toma, ¿sí? Lo único que falta es un diagnóstico que lo justifica, ¿sí? Permítanme la licencia, ¿sí? No es absolutamente así, pero no tomar medicamentos no es sinónimo de salud, para nada, no. ¿Avanzamos? Tengo acá mi moderador estrella. Bien. Cuarto mito, anteúltimo. Lo que me indicó el médico una vez, siempre me va a servir. Yo no tengo que volver al médico si lo que él me dio una vez me funcionó. Qué cosa, ¿no? Entonces, yo una vez consulté al médico porque tenía una contractura y me dio diclofenac y me refuncionó. Perfecto. Entonces, cada vez que tenga contractura, no voy a ir a la consulta. Me voy a tomar un diclofenac. Bueno, podría ser. Ahora, hay que hacer una distinción importante, ¿sí? Y primero voy a tirar el ejemplo y después voy a hacer esa distinción. Ahora, voy al médico, voy al cardiólogo, porque tengo presión alta, ¿sí? El médico me da un antihipertensivo, me corrige la presión, dejo de tener esos dolores de cabeza, o esos mareos, yo me mido la presión y ya me da normal, me da un hermoso 12,8, maravilloso, soy súper saludable, no tengo que ir más al cardiólogo. Mientras que siga tomando el antihipertensivo, se acabó la historia. Bueno, y ahí ya me preocupo un poco más. Entonces, yo un poco lo que les puse acá en estas burbujitas es, hay dos, o sea, groseramente uno puede diferenciar a los medicamentos en dos grupos, ¿no? Los que tratan síntomas, como por ejemplo mi contractura, que por ahí yo tengo un trabajo sedentario, tengo una posición viciosa, y con frecuencia tengo contracturas y yo ya me conozco, y el dolor que me produce es un síntoma absolutamente conocido, ¿sí? O, por ejemplo, la indigestión cuando me clavo, no sé, una super hamburguesa, como decía la propaganda. Yo ya sé que me va a producir indigestión. O sea, por ahí habría que evitar, ¿no? Comer eso. Pero bueno, me produce un síntoma que es absolutamente conocido y que yo el causal lo tengo bien identificado, ¿sí? Esos son los medicamentos que tratan síntomas, ¿sí? Que, o casualidad, muchas veces coinciden con los medicamentos de venta libre. Ahora, los medicamentos que tratan enfermedades crónicas, ¿qué son las enfermedades crónicas? Son enfermedades que una vez que las contraigo o se manifiestan en mi organismo, no desaparecen, ¿sí? Ejemplo, hipertensión, diabetes, dislipemia, que es de alguna manera el colesterol malo, el hiper o hipotiroidismo, ¿sí? Son enfermedades crónicas y que las voy a tener siempre. Y esas enfermedades son tratadas
con medicamentos, son soslayadas, generalmente no se curan, pero son controladas con medicamentos. Esos medicamentos y esas enfermedades requieren control, aunque me sienta bien. Yo una vez tuve un trombo en la pierna, ¿sí? Y el hematólogo me dio un anticoagulante, o tengo una arritmia trombogénica, o sea que me puede tapar una arteria y hacerme un desastre, y el hematólogo me dio un anticoagulante, o el cardiólogo. Entonces, no voy, está bien, una vez que me anticoaguló, no voy más. No, mal, ¿sí? Yo tengo que ir con frecuencia al médico que me prescribe ese medicamento para mi enfermedad crónica o mis enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, podemos ser un poquito licenciosos con los medicamentos que tratan síntomas, depende cuál, ojo con la fiebre, ¿sí? Pero con los medicamentos que tratan enfermedades crónicas, absolutamente no, ¿sí? Tengo que establecer una frecuencia de visitas con el médico. Yo no les puedo decir, vayan una vez por mes, una vez por cada 2 meses, o una vez al año. Eso lo van a tener que acordar con el médico. Pero que yo ya me sienta mejor, no significa que tomo la misma dosis para el resto de mi vida y nunca más voy a tener problemas. ¿Está bien? Entonces, resolvemos el mito. Cualquier medicamento debe ser consumido bajo consultoría profesional, incluso los de venta libre, si es que se puede, en especial cuando el consumo es frecuente, que con los de venta libre es muy común, y con lo de las enfermedades crónicas también es muy común, ¿sí? Porque se toman generalmente todos los días, ¿sí? Los antihipertensivos, los antidiabéticos, los psicotrópicos, ¿sí? Ojo, para el tratamiento de la ansiedad, de la depresión, etcétera, se toman todos los días, ¿sí? Entonces, siempre tener a mano un profesional. No sé si hay preguntas. ¿Los antibióticos son medicamentos crónicos? Porque me piden receta en la farmacia a veces. Bueno, una gran pregunta sobre los antibióticos. ¿Qué grupo, no? Los antibióticos. ¿Son crónicos? Porque me piden receta. No, en general son muy raros los casos en los que un antibiótico se usa de manera crónica. Existen algunos antibióticos que sirven para prevenir enfermedades infecciosas, ¿no? En pacientes muy seleccionados y que los tienen que tomar por mucho tiempo, ¿sí? No sé si por toda la vida. Hay algunos que sí lo toman de por vida, pacientes muy seleccionados, y hay otros que lo toman muchos meses, o quizás 1 año o 2 años, pero un tratamiento con antibióticos generalmente tiene un principio y un final. Hay algunas infecciones que son más difíciles de tratar que otras, pero en general no se consideran las infecciones como enfermedades crónicas. Por lo tanto, el antibiótico en la gran mayoría de los casos no es un medicamento crónico, y no es por eso que tengo que le pide receta. La respuesta excede un poco el objetivo de la clase, por la resistencia microbiana. Bien. Porque algunos medicamentos la receta va por triplicado. Van por triplicado. Medicamentos que van por triplicado. Eso, bueno. Preguntan, también una pregunta casi de universidad, para los que estudian la ley de farmacia. ¿Por qué hay algunos medicamentos que van con duplicado, otros van con triplicado de la receta? Eso viene, se vierte desde lo que es la legislación, que rige el consumo o circulación de determinados medicamentos. En general, los medicamentos psicotrópicos, que son de una gama muy amplia, quizás mucho más amplia de la que ustedes puedan imaginar, generalmente necesitan un duplicado o un triplicado. De alguna manera es una forma de fiscalizar el consumo de ese medicamento, y esas recetas quedan en la farmacia, quedan en la autoridad sanitaria, ¿sí? Para fiscalización, ¿sí? En general, como alguien preguntó hace un rato, los psicotrópicos con mucha frecuencia pueden producir acostumbramiento e incluso adicción. Para restringir de alguna manera esas situaciones, se hace, hay más papeleo, por decirlo de alguna manera, y a veces es el caso que determinados médicos los pueden prescribir. Hay veces que hay medicamentos que no basta con ser médico para poder prescribirlos, sino que hay que ser médico de una determinada especialidad, ¿sí?
para poder prescribirlo, y eso es un marco regulatorio, digamos, por la ley de medicamentos. Bueno, y hay otra pregunta sobre los alimentos que... Bien, avanzamos un poquito con el último mito y prometemos no dejar preguntas sin responder, ¿verdad, moderadora? Bien. ¿Hay que tomar los medicamentos? Nunca hay que tomar los medicamentos con el estómago vacío. Para, no te tomes eso que te va a caer pesado. Te va a matar el estómago. No, comete algo, no, tomate un poquito de leche. Toma un poquito de leche, no, porque si no el medicamento te va a caer pesado. Pedacito de queso, un poquito de dulce de leche. ¿Sí? No lo tomes con el estómago vacío porque te va a matar. No saben, yo lo tomé, me cayó. Mito o realidad. Esta yo también la creía. Bueno, a ver, pensémoslo de alguna manera. Pensemos al alimento, ¿sí? Que en realidad es lo que nosotros vamos a ingerir para no tener el estómago vacío, ¿no? No voy a tomar otro medicamento para no tener el estómago vacío. Generalmente voy a consumir un alimento que puede ser un sólido, un semisólido o un líquido. ¿Sí? ¿No? Toma un poquito de leche por ahí, o para que te haga un poquito de peso en el estómago, un yogur, una mermelada, o un pedazo de pan, o lo que ustedes prefieran para poder no tener el estómago vacío, generar esa condición de bienestar. Y el alimento, digamos, cumple una función nutricional. También es una sustancia que es tan externa al organismo como es el medicamento. Pasa que, claro, lo necesitamos para vivir. Si nosotros no comemos, tarde o temprano nos vamos a desnutrir y a morir eventualmente. Entonces, el alimento que tan pavote parece, tiene la característica de poder alterar la función del medicamento o bien el modo en que el medicamento va a ingresar en mi torrente sanguíneo. Uf, qué problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo tomo un analgésico, por ejemplo, me voy a agarrar de los analgésicos, con el estómago vacío me da una acidez, pero cuando como algo se me va el dolor y no tengo acidez. ¿Sí? Bueno, a ver, los medicamentos, ¿sí? Los podríamos en este caso dividirlos en tres grupos. Y dale, Mariano, con las divisiones, nos vamos a marear, pero bueno, a veces hay que, ¿no?, separar un poco los tantos. Hay medicamentos que de verdad son irritantes para las mucosas. ¿Nunca les pasó, por ejemplo, de que un medicamento no lo trabaron bien o no les arrastró en la garganta o lo tomaron con poca agua y les dejó una picazón o una cosa fea, una sensación fea? Me dicen, ¿pero cómo? Bueno, eso en el estómago también pasa. Ustedes piensen que el estómago es el entorno más ácido que tenemos en el cuerpo. Entonces, hay medicamentos que potencian esa, permítanme la licencia, si hay un farmacéutico en la sala que no me tire con un zapato, pero potencian esa acidez o esa cosa gastrolesiva que me lastima el estómago. Hay medicamentos que sí lo hacen. Un ejemplo clásico es la aspirina, por ejemplo. Entonces, ingerir un alimento, ¿sí?, a veces hace que ese pH, esa acidez estomacal, disminuya y haga que ese efecto de erosionar, por así decirlo, lastimarme la mucosa, entre comillas, lastimarme, se enmascare, ¿sí? Porque también el alimento es un enmascarador, porque el medicamento no tiene ninguna inteligencia y no esquiva, ¿sí?, al pedazo de pan que yo me tragué, también se pega a él, ¿sí? Hay como una especie de una interacción que a veces es muy estrecha, y sí, vos sabés que lo comí con un pedacito de pan con queso y me hizo bárbaro. No me generó así con alimentos. ¿Por qué? Porque pueden alterar su funcionamiento, su eficacia, pueden hacer que su acción se potencie o se pierda. Y eso, para eso hay que tener bien a mano nuevamente a un médico o a un farmacéutico que nos diga cuáles son. No me pregunten cuáles son los medicamentos que se pueden tomar con alimentos o no, porque la lista es interminable,
pero en general les confirmo el mito que no necesariamente tengo que tomar el medicamento en ayunas siempre, ¿sí? Como dice esta verdad, algunos medicamentos pueden alterar el efecto de, algunos alimentos pueden alterar el efecto de ciertos medicamentos. Y ahí está una fotito de 3 alimentos súper pavotes. Uno es el brócoli, que no a todo el mundo le gusta, y por ahí están a salvo de él, pero los lácteos, que vienen en diversas, muy diversas formas, también pueden actuar de captadores de lo que se llaman quelantes, de los principios activos, y evitar que funcionen. El jugo de pomelo, ¿qué me puede hacer un jugo de pomelo? El pavote jugo de pomelo. El jugo de pomelo modifica la actividad del hígado, que es la fábrica depuradora del cuerpo, ¿sí? Y entonces puede o potenciar o disminuir la acción de un medicamento. O sea, recomendación: nunca tomen ningún medicamento, cualquiera que sea, con jugo de pomelo, nunca. Y el brócoli, fuente de vitamina K, tan pavote como parece, altera los efectos de los anticoagulantes. Entonces, si yo voy al hematólogo o al cardiólogo y me da un anticoagulante, y yo tengo pensado, por ejemplo, volverme vegetariano, hay que avisarle. Hay que avisarle, ¿sí? Generalmente el médico les dice, ¿sí?, qué alimentos pueden alterar la función del anticoagulante. Todo lo que sea rico en vitamina K, generalmente, no para todos los anticoagulantes, pero sí para los... Estoy expuesto por ahí a varios... Y acá voy a aprovechar a resolver la duda del alcohol, que alguien lo preguntó: ¿puedo tomar los medicamentos con alcohol? El alcohol o sea, si tomo un antibiótico, ¿tengo contraindicado tomar alcohol? Es una muy buena pregunta. Vamos a ir resolviendo esa porque... Bien. El alcohol... Bien, hacen varias preguntas en torno al alcohol. ¿Sí? ¿Qué pasa por ahí? La moderadora pregunta si hay muchos alcohólicos en la sala. ¿Hay muchos preocupados por ese tema? Bueno, a ver, vamos a tratar de clarificar las verdades y los mitos sobre el alcohol. El alcohol, per se, es una sustancia que está también al alcance de todos. Es mucho más fácil de adquirir que un medicamento. Y por sí, el alcohol es un modificador de la función hepática. Y de la función, por supuesto, del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar, ¿sí? Vamos a tratar de que, ante la duda, no consumir alcohol durante el tratamiento con un medicamento. ¿Saben por qué surgen los antibióticos? Si bien hay algunos antibióticos cuya función es alterada por el alcohol, la realidad es que son pocos la actividad, los antibióticos cuya actividad es modificada por el alcohol. Pero ¿qué pasa? En nuestras vidas, los antibióticos entran de repente, ¿sí? Yo no hago una estrategia, ¿sí? Yo me infecto, o sea, contraigo una enfermedad infecciosa bacteriana, no viral, porque los antibióticos no hacen nada contra los virus, absolutamente nada, pero la contraigo cuando me toca, ¿sí? En realidad toda enfermedad llega cuando a uno le toca, pero a veces uno puede planificar un tratamiento con el médico y otras veces no. La enfermedad infecciosa hay que empezar a pararla, y en general uso un antibiótico que irrumpe, es un intruso en la vida, digamos. Entonces digo, pará, yo estoy acostumbrado a tomarme mi copita de vino en las mañanas cuando me levanto, no, ¿sí? Con las comidas, ¿sí? O no sé, cuando uno es más joven, por ahí, bueno, voy a salir con mis amigos, me puedo tomar una cerveza y estoy tomando un antibiótico. Bueno, evitémoslo. Ahora, como hacía la pregunta, me tomé, ¿sí? Me bajé el whisky, la botella de whisky, me acordé que tengo que tomar un antibiótico. No lo tomo, me va a pasar algo, probablemente sea peor no tomarse el antibiótico que sí tomarlo. Lo que vamos a hacer es
ser responsables y tratar de disminuir la ingesta de alcohol sobre los medicamentos. No porque sea una garantía de fracaso terapéutico o de tener un efecto adverso, sino porque probablemente la mayoría no sepa cuál va a ser el efecto del alcohol sobre el medicamento. Entonces, evitémoslo. Y si lo consumimos, que sea en la menor cantidad posible, y si me olvidé y me lo tomé igual, y tienen muchas dudas, vayan a la farmacia o llamen a su médico y consúltenle, pero en general, interrumpir el tratamiento, salvo que estén intoxicados con alcohol, pero en general interrumpir el tratamiento es peor que evitar porque me tomé un vasito, una copita de vino. ¿Sí? ¿El café interfiere con algún medicamento? Bien, el café interfiere con algún medicamento. El café es psicoactivo, ¿sí? Es psicoactivo. Generalmente, psicoactivo estimulante, ¿sí? Porque hay sustancias psicoactivas depresoras, ¿sí? Entonces ya medio, ahí está la respuesta. Pero tiene, ahora la voy a clarificar, ¿no? Pero también el café es gastrolesivo. Entonces, gastrolesivo por eso suena muy fuerte, irritante para la panza, ¿está bien? Entonces, si yo tomo un analgésico, como la aspirina o un ibuprofeno, que son gastrolesivos de por sí, por mecanismo de acción, pueden producir alguna irritación estomacal, y yo lo tomo con café, o cualquier cosa que tenga cafeína, Coca-Cola, ese efecto se potencia. ¿Sí? Es más probable que me dé una acidez o una irritación estomacal si yo tomo el ibuprofeno con Coca-Cola que si lo tomo con agua. O si me lo tomo con una taza de café que si lo tomo con agua. Ahora, si yo tengo problemas para dormir y tomo una sustancia que me ayuda a dormir, la cafeína va a contraponerse a esa acción, porque es estimulante. ¿Sí? El medicamento que me ayuda a dormir es depresor. En general, la potencia del medicamento le gana a la cafeína. Ustedes tendrían que tomar quizás un balde de café para poder contrarrestar totalmente el efecto del medicamento para dormir. Pero sí, va a interferir. O sea, va a haber una interferencia. Que ustedes no la perciban, o sea, de unos minutos para conciliar el sueño, por ahí no les sea relevante. Pero sí, hay interferencia. O sea que con agua es lo mejor, tomar los medicamentos siempre con agua. Siempre que podamos tomarlo con agua, mejor, un vaso lleno de agua, más o menos unos 250 mililitros sería lo ideal. ¿Es la sustancia, lo mejor con lo que yo puedo tomar un medicamento? Probablemente sí, pero en algunos casos de, por ejemplo, intolerancia o de medicamentos que tienen unos sabores muy molestos, no está mal si uno lo toma con un vaso de jugo, por ejemplo. Y si usted, no de pomelo, ¿sí? No tomen con jugo de pomelo el medicamento. El sintético no tiene pomelo, ¿sí? No tiene pomelo, pero evítenlo también. Si a usted le gusta un jugo de manzana o quieren tomarlo con 7up, porque por ahí no vaya a saber qué cosa, ustedes lo toleran mejor, no hay problema. Siempre si lo podemos tomar con agua, lo tomamos con agua. ¿Y con agua mineral? La pregunta, en general, sí. Ojo si están tomando agua mineral y además tienen algún suplemento dietario, ¿sí? O tienen por ejemplo, tienen problemas con el sodio, con el calcio, ¿sí? Por ahí avísenle al médico si lo pueden tomar con agua mineral o por ahí conviene más con agua potable, porque el agua mineral, como su nombre lo dice, tiene minerales, ¿sí? Entonces, lo que les aporte el agua mineral también se va a sumar a lo que les aporta el medicamento, y por ahí no queremos tanto aporte. Pero en general no suele haber problemas. Bueno, 3 preguntas más, porque ya me parece que la hora es... Uy, sí. 3 preguntas más seleccionadas por la moderadora. Le debíamos a Marta la pregunta del migral. Ella era lo único que le sacaba la cabeza. El dolor de cabeza o de... Bueno, bien, el dolor es una experiencia por demás subjetiva, ¿sí? Pero por demás subjetiva. No se imaginan
cuánto nosotros podemos influir sobre la experiencia dolorosa. Entonces, el Migral, digamos que es una marca comercial, es una combinación de drogas, no es un solo analgésico, está diseñado de forma tal que los componentes producen una sinergia que hace que el dolor de alguna manera ceda con más facilidad, si ustedes quieren decirlo. Entonces, uno ya lo preconcibe como un medicamento altamente efectivo, ¿sí? Entonces, yo no sé en el caso de Marta cuánto hay de placebo y cuánto hay de efecto verdadero. Esto quiere decir que Marta es, entre comillas, víctima del efecto placebo. No, por ahí no. Quizás en su experiencia o en su umbral del dolor, el Migral sea un muy buen analgésico para ella, o por ahí lo preconciba como un muy buen analgésico. Lo que sí no recomiendo es hacer un consumo muy habitual del Migral, porque tiene una sustancia que se llama ergotamina, que es vasoconstrictora y además tiene la capacidad de interactuar con otros medicamentos y sustancias que por ahí nos pueden traer algún problemilla, ¿sí? Yo lo dejaría para último recurso, ¿sí? No abusaría de ningún medicamento, no tomaría con mucha frecuencia un medicamento que trate un síntoma, un dolor. Tiene que haber algo detrás de ese dolor. Pero esa es un poco mi perspectiva frente al Migral, que encima es una combinación de drogas. En casa, por ahí sé que están mis papás, había Migral, ¿sí? Y se tomaba bastante. Bueno, ahora no les revisé el botiquín, pero bueno. Ojo con el dolor, porque el dolor es muy subjetivo y uno le deposita al medicamento un poder placebo. Justo hoy leí un artículo que a veces es eso. Vos crees en el Migral, pero por ahí, si yo te doy un Migral con placebo adentro, por ahí te saca el dolor también y vos no te das cuenta que sos vos. Si me olvidé de tomar un antibiótico, que tomo por ejemplo cada 8 horas, ¿lo puedo tomar en otro horario o tengo que esperar hasta que me toca la otra toma? ¿Qué pasa con los horarios de los antibióticos? ¿Sí? Que este antibiótico lo tengo que tomar a las 8 horas y me cae a las 3 de la mañana la dosis y la pucha madre, me tengo que poner el despertador para despertarme y tomar el medicamento, porque si no, no me va a hacer nada o no sé qué cosa. ¿Sí? Bueno, a ver, los medicamentos todos, no importa cuál, no solo los antibióticos, tienen lo que se llama pauta posológica, que es eso, cada cuánto yo lo tengo que tomar, cuánto tengo que tomar y cada cuánto. Se supone que si yo lo tomo de esa manera, voy a extraer el mayor beneficio del tratamiento. Ahora, ¿yo puedo ir paulatinamente corriendo los horarios del medicamento y obtener éxito en el tratamiento? Probablemente sí. Nosotros tenemos la suerte por ahí de ser más o menos sanos, no sé si más o menos cuerdos, pero de alguna manera nosotros nos podemos poner el despertador, ¿sí? Y despertarnos eventualmente. Pero ustedes piensen en un niño, ¿sí? Piensen en un niño que lo van a tener que despertar y le van a tener que dar esa cosa asquerosa que es el jarabe de medicamento y probablemente lo tome por la mitad, lo tire o no lo quiera tomar. O piensen en un viejito somnoliento que ya está medio demente, ¿sí? Que su estado de conciencia fluctúa, su capacidad de evolución es dificultosa y por ahí está medio dormido y le vamos a enchufar el medicamento porque el médico dijo que lo tengo que tomar a las 3:23 de la mañana si no me muero. Bueno, a ver, siempre es mejor cumplir con el tratamiento que no cumplirlo. Si el horario en el que me cae el medicamento atenta con que yo cumpla con el tratamiento, por ahí tendría que ser un poco más benevolente e ir ajustando el horario a no una frecuencia, sino un horario más conveniente. La frecuencia sí no la puedo cambiar, puedo variar 1 hora o 2, pero no mucho más. Pero incluso pasa mucho en pediatría que a veces los nenes es muy difícil darle el medicamento a determinadas horas o en determinadas circunstancias, entonces uno entre no darle el antibiótico y que la infección avance y dárselo un poquito más tarde, se lo da un poquito más tarde. ¿Sí? Y si me olvido de tomar la toma del medicamento, pues ya está,
¿Se cortó? No tengo cucaracha, pero tengo acá la moderadora. O sea, no quiere decir que esté bien. Me olvidé, bárbaro, acá no pasó nada. O bueno, no sé, no me lo tomo al mediodía porque, no sé. Me lo olvidé en la cartera y salí a comer. No. Ser así de licenciosos no está mal. Pero un olvido de una sola toma. Ahora, si yo me olvidé 3 días de tomar el medicamento, ya está. Bueno, hay que volver a consultar. Pero una toma en general no tiene repercusión en el resultado. En pacientes absolutamente seleccionados puede tener algún perjuicio clínicamente relevante. Pero olvidar una dosis en general no cambia el pronóstico de una enfermedad infecciosa en condiciones habituales. ¿Me tomo los dos juntos entonces? No, mejor no. Porque ahí va a depender del antibiótico que yo estoy tomando, digamos, puedo, o sea, tener efecto, pero también tener toxicidad por duplicar la dosis que me toca en el turno. Pero en general no hace falta, ¿sí?, para infecciones comunes, no complicadas, duplicar la dosis siguiente para compensar el efecto, porque ya medio, hay un fenómeno que no lo voy a explicar acá, pero ya se cumplió. Ya está, yo doble la dosis no recupero el tiempo perdido. ¿Sí? En algunos casos, en algunos medicamentos a veces sí hay que tomar doble dosis. Con los antibióticos, bueno, sobrará un comprimido y bueno, ya está. Si tomo un medicamento de manera periódica, ¿es recomendable tomarlo siempre al mismo horario? Si tomo un medicamento de manera periódica, ¿es recomendable tomarlo siempre al mismo horario? Sí, porque te vas a acostumbrar a tomarlo siempre y no te vas a olvidar. ¿Sí? Pero en general, los medicamentos de una sola toma por día, que son por ahí los más típicos de generar esta pregunta, no tienen mucha relevancia si uno lo toma a las 11 de la mañana, a la 1 del mediodía, ojo con los alimentos, o a las 3 de la tarde. Es una toma por día, está contemplada esa variación. Sí es mejor estructurarse y tomarlo siempre en un horario porque yo genero un hábito, sobre todo en un medicamento crónico. ¿Sí? Yo genero un hábito y siempre tomo el medicamento al mismo día y no me voy a olvidar, es más probable. Ahora, si yo tomo, ejemplo, atorvastatina para controlar el colesterol, y yo la tomo generalmente a la noche, pero la verdad que hoy me quiero ir a dormir más temprano, a las 7 de la tarde, por ejemplo, o no sé, lo que sea. Tengo una fiesta y no quiero estar tomando medicamentos, ahora nadie tiene fiesta, pero supongan la situación, te lo podés tomar antes, no pasa nada. Y después volvés al horario habitual. ¿Está? Bueno, 2 preguntas más y nos vamos. ¿Por qué razón no se recibe la cantidad exacta de medicamentos necesarios para un tratamiento? Dice, el sobrante de medicamentos en un blister facilita la automedicación, sin embargo no se hace nada para cambiarlo. Y en eso, Alfredo dice lo mismo que Alejandro, te dicen tomar 4 pastillas y el envase viene por 8 o más. Otra pregunta de universidad. Al final el público está buenísimo. Alejandro y Alfredo hacen una pregunta relacionada en que, ¿por qué lo que a mí me receta el médico y me dan en la farmacia no es un tratamiento exacto? ¿Sí? Si pasa mucho con los antibióticos. Generalmente no es un problema con la medicación crónica porque tarde o temprano la vas a consumir. ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo a la atorvastatina. Si vos tomás una atorvastatina por día, no sé, la cajita viene de 30, no sé, el día 20 vas al médico, te receta la siguiente y eventualmente si te sobra, lo seguís tomando. Ahora, ¿qué pasa con los antibióticos? Y otro tipo de medicamentos. O sea, los medicamentos sintomáticos siempre sobran generalmente. ¿Sí? ¿Cuáles son los sintomáticos? El analgésico, el antiemético, el antialérgico. Resuelven el síntoma y me sobra el blister. ¿Sí? Y esos pueden ser de venta libre o prescriptos por un médico. Y ahí sobra. Es una pregunta muy compleja de responder. Pero en algunos países, no acá, lamentablemente, creo que hay algún proyecto lejano, pero que no creo que se resuelva rápidamente, de modificar, ¿sí?, la cantidad de blister de determinados antibióticos para que exactamente, si yo lo tomo por una semana, cada 8 horas, cuando lo empiezo y termino el tratamiento, se me acaba el blister, no me sobra.
antibiótico, que además tiene una consecuencia ambiental de descartarlo a la basura. Supongamos que ustedes son muy correctos y no lo vuelven a tomar, aunque les haya sobrado el antibiótico que también funcionó, y lo tiran a la basura, que está bien, ¿qué les voy a decir? Está bien, no tenemos un sistema de recolección de medicamentos, hay un impacto ambiental. Y por otro lado, si te sobró, y vos decís, y pucha, se me infló la cara por la muela y me tomo el antibiótico que funcionó la otra vez mientras espero el turno con el dentista. Eso es la automedicación, y por ahí el germen que me está produciendo la infección ahora no es el mismo que el anterior, y el antibiótico no va a hacer absolutamente nada, es más, por ahí me genera algún efecto adverso. Eso es un tema de regulación, es un tema también que es muy difícil hacer coincidir la presentación de un medicamento versus un tratamiento, ¿sí? Los tratamientos son individualizados generalmente, entonces, y hay algunos que requieren incluso como lo que se llama titulación, es ir viendo cómo le funciona al paciente para ver si subo o si bajo la dosis. Entonces, imagínense que el médico no tiene la bola de cristal para que esa coincidencia ocurra. Creo que me atrevería a decir que eso nunca va a pasar para muchos medicamentos, quizás en alguna vez pasará con los antibióticos, pero no va a ser en el corto plazo. La responsabilidad la tenemos nosotros, ¿sí? De consultar antes de consumir, o de no consumir, o de consumir. Siempre hay una responsabilidad, ¿sí? El consumo de medicamentos siempre implica una responsabilidad que no siempre es del médico. Atención, nosotros también somos responsables de ese acto. Última. La última, que bueno, COVID. Hay una de COVID. Ay, COVID, no. ¿Sirve la ivermectina para tomar como prevención para el COVID? O si ya nos contagiamos para minorar los síntomas, ¿qué tan malos son los corticoides? Carolina pregunta por la ivermectina. Yo le decía a Alfredo, a Nestrio, no quiero hablar de COVID, es el tema más trillado que existe en la actualidad, pero bueno, no le vamos a contestar la pregunta a Carolina. No, vamos a tratar esta es una pregunta muy importante. Es muy importante porque es un tema muy actual y se habla mucho por WhatsApp, por Facebook, por televisión, por Instagram, por todos lados están los medicamentos para tratar el COVID. A ver, lo que se conoce de la ivermectina, que es un antiparasitario que se descubrió en el año 80, si mal no recuerdo, por un japonés que recibió el premio Nobel. En algún momento se llamó como la droga mágica, la ivermectina, porque tenía una gran eficacia y producía muy pocos efectos adversos. Es una droga muy barata, muy disponible acá, y que en general se usa endémicamente en algunas regiones del país para el mal de Chagas. Entonces, en el interior del país hay ivermectina circulando, acá también la hay, pero lo que se conoce de ivermectina es lo que se llama reporte de casos. Casos en los que ha funcionado, ¿sí? Y desconocemos, porque es así, casos en los que no ha funcionado. Y los ensayos clínicos, ¿sí? Que son esos estudios de fase 1, fase 2, fase 3, tan famosos en estos tiempos, que han estudiado ivermectina, no han revelado una eficacia cierta, ¿sí? Hay estudios que han funcionado, hay estudios en los que no han funcionado, y cuando se aplica una estrategia a esos estudios que se llama meta-análisis, que es yo vuelco los resultados de todos los estudios y veo como la resultante de mezclar todos esos estudios, la ivermectina no ha mostrado resultados favorables, ni en la reducción de síntomas, ni en el requerimiento de terapia intensiva, ni en la mortalidad. Entonces, ¿funciona? No lo sé. No lo sé. A algunos les funcionará, a otros no. ¿Recomiendo tomar ivermectina? Probablemente no, ¿sí? Pero no soy para nada experto en el tema. Los corticoides sí tienen un estudio muy bueno, pero no deja de ser por ahora un estudio. Necesitamos seguir teniendo experiencia, pero en general sí funcionan para determinados pacientes, generalmente pacientes que necesitan un soporte para la respiración, si necesitan oxígeno, básicamente. En esos pacientes que tienen COVID y además necesitan soporte ventilatorio, que no es lo mismo que estar intubado, los corticoides
reducen la mortalidad y el ingreso a terapia intensiva. En los pacientes que hacen COVID asintomático es lo mismo que no tomarlos, ¿sí? Entonces, hay algunos pacientes que se benefician y muchos, y hay otros pacientes que no se benefician. Entonces lo tomo por las dudas. No, no lo tome, ¿sí? Consulte con el médico y si está bien actualizado y sos asintomático, probablemente no te dé el corticoide, ¿sí? Ahora, si necesitas una canulita para poder respirar, seguramente estarás en un hospital y ahí sí el corticoide te va a ayudar. Por lo menos es lo que sabemos por ahora. Las gotas de cannabis, bueno, por ahí podemos hacer una segunda, si la comisión está de acuerdo, hacer una segunda charla para seguir respondiendo preguntas. Las gotas de cannabis es otra cosa que también todavía no está del todo comprobada, pero hay mucha evidencia, hay mucha investigación científica, que parecería ser que hay algo que sí funciona, ¿sí? Pero es un tema súper complejo. Si quieren, algún día dedicamos una charla al cannabis, ¿sí? Otra pregunta de universidades. Necesitamos una clase para el cannabis, es así. Bueno, entonces con esto ya es viernes a la noche, pero bueno, estamos en fase 1, no podemos salir a ningún lado, así que... No podemos ir a ningún lado, así que pero bueno, podemos ir dando por terminada la charla. Me pone contento que solo perdimos a un soldado, de 43 pasamos a 42, nada más, llegamos a 46, bueno, está muy bien. Más del 70%. Fue que tenía que tomar el antibiótico ese. Tiene que tomar, claro, bueno, que vaya, por favor. Y que lo tome con agua, Gracias, Mariano. La verdad que súper conforme con lo de la charla, la verdad que nos hace evacuado pila de dudas. Y te dejo la puerta abierta para en cualquier momento, en un futuro acá, ahora cercano, podamos hacer otra charla con algo tan interesante como es esto. Tanto puede ser el cannabis o como otros temas también que evidentemente creo que han quedado todos muy conformes. Muchísimas gracias a vos, a Paula y a Flor que nos han hecho todo el apoyo logístico. Bueno, yo más que agradecido, no ningún problema, yo me quedaría, a mí si me dan cuerda, hablo, pero bueno, hay que seguir con la cotidianidad, así que bueno, muchas gracias a ustedes, a la comisión directiva, a Paula, que me hizo de súper moderadora con las preguntas, con todo, y bueno, y a los que han tenido paciencia llegar hasta este momento. Así que bueno, será hasta la próxima. Y seguro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias, Mariano. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao a todos, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a Mariano y gracias al Centro Zamorano. El centro, por supuesto. Buenas noches. Claro que sí, más que agradecido. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y los esperamos el domingo para compartir el festejo. Ahí estaremos, Néstor. Lindo. Un abrazo a todos. Gracias igualmente. Gracias.